Hoy, millones de personas quieren llegar a un ingreso que les permita vivir sin angustia, sin esa sensación de estar al borde cada mes. Algunos se ponen un número fijo, $10.0, $5.0 o simplemente lo suficiente para no preocuparme más por el dinero, pero todos buscan lo mismo: estabilidad, libertad y control. El problema no es el objetivo, el problema es la ruta que seguimos para alcanzarlo. Durante décadas nos enseñaron una fórmula que parecía indiscutible: escuela, título, trabajo estable, ascensos, jubilación. Esa cadena funcionaba hace 30 o 40 años. Hoy, es un camino que te deja atrapado en un punto medio donde ganas lo justo para sobrevivir, pero nunca lo suficiente para avanzar. Entras en un trabajo seguro, pero los salarios no crecieron al ritmo de la inflación. Te piden experiencia para darte oportunidades, pero no te dan oportunidades para tener experiencia. Te piden lealtad, pero cambian personal como si fueran piezas. La verdad es esta: la ruta tradicional ya no asegura crecimiento económico real. Incluso profesiones antes consideradas intocables están saturadas: arquitectos trabajando por debajo del mínimo, programadores juniors compitiendo contra miles, abogados haciendo trabajos que podría resolver un software, analistas que no pueden destacar entre tanta oferta. Y aun si conseguís un empleo bien pagado, el costo es claro: tiempo, energía, estrés, y la sensación de que tu vida está completamente estructurada alrededor de algo que ni siquiera controla tu futuro financiero. Sentís que estás siguiendo reglas que ya no aplican a este mundo. Por eso cada vez más personas, sobre todo jóvenes, se preguntan: si este camino no me lleva a donde quiero, ¿cuál sí? Y acá aparece algo fundamental: no necesitas trabajar más horas, no necesitas otro diploma, no necesitas quemarte para ascender. Lo que necesitas es cambiar de ruta, no de esfuerzo. Hay una alternativa que muchísima gente está usando para generar ingresos reales, flexibles y crecientes, incluso empezando desde cero y sin manejar grandes recursos. No tenés que tener contactos, no tenés que invertir miles de dólares, y no tenés que esperar años para que funcione. Es una ruta basada en aprender rápido, aplicar más rápido todavía, y mejorar sin depender de un jefe o de un diploma. Es un modelo probado por creadores, emprendedores, freelancers, educadores digitales, consultores, analistas y personas comunes que decidieron dejar de esperar a que el sistema les dé permiso para crecer. Es simple, pero no obvio. Es accesible, pero la mayoría nunca la empieza porque están demasiado ocupados siguiendo la ruta vieja. Lo que te voy a mostrar funciona hoy. Funciona en países donde el salario es bajo y funciona aunque empieces sin nada más que una computadora y unas horas libres por día. La clave está en entender tres fases que se repiten en todas las personas que construyen ingresos por su cuenta y rompen con la dependencia del empleo tradicional. No importa si vendes servicios, productos digitales, asesorías, contenido, herramientas o habilidades concretas, siempre pasa lo mismo. La ruta nueva tiene 3 escalones: absorber conocimiento estratégico, pero no como un estudiante, sino como alguien que busca oportunidades; aplicar rápido, crear versiones imperfectas y ganar experiencia real; educarte de forma continua para multiplicar lo que ya estás construyendo. Estas 3 fases son la base del crecimiento actual. Si haces estas 3 cosas, progresas. Si no, te quedas. No es místico, no es suerte y no depende del país donde vivas. En las siguientes partes vas a ver cómo funciona y cómo lo aplican personas reales que empezaron desde situaciones incluso más difíciles que la tuya. La fractura del camino tradicional: ¿por qué ya no funciona y por qué a nadie le conviene que lo sepas? Durante décadas, la narrativa dominante fue simple: estudia, busca un buen trabajo, manténelo, y eventualmente vas a vivir bien. Ese libreto funcionó. En un mundo que ya no existe, hoy, la economía se mueve más rápido de lo que cualquier manual tradicional puede actualizar. Las empresas cambian modelos de negocio cada pocos meses. La tecnología reemplaza tareas enteras.
y los salarios se ajustan mucho más lento que el costo de vida. El camino que antes prometía estabilidad, ahora ofrece precariedad disfrazada de seguridad. La mayoría sigue ese camino sin cuestionarlo, no porque funcione, sino porque es el único que les mostraron desde chicos. Te lo repitió la escuela, te lo repitieron los padres, te lo repitió la sociedad. Pero lo más peligroso no es que ese modelo esté roto, lo peligroso es que ya no escala. Alguien con 2 trabajos sigue cobrando menos que alguien que entiende un solo mecanismo de apalancamiento. Alguien que trabaja 12 horas por día sigue sin poder comprar lo que alguien compra trabajando 4. Si domina el sistema correcto, alguien que junta títulos académicos termina dependiendo de jefes que no tienen ninguno. El problema no es la gente, el problema es el camino, y lo más irónico es que este camino tradicional no está diseñado para que prosperes, sino para que pertenezcas, para que encajes, para que no cuestiones. La economía actual no premia el sacrificio físico, premia la capacidad de adaptarse rápido, pensar estratégicamente y saber identificar oportunidades antes que otros. Por eso, cada vez más personas sienten la misma sensación incómoda: estoy haciendo todo bien, pero no avanzo, y no avanzan porque el camino fue construido para mantenerlos ocupados, no progresando. Mientras tanto, quienes sí entienden cómo funciona el juego actual están aplicando otra lógica completamente distinta. No se enfocan en trabajar más, sino en posicionarse mejor. No buscan estabilidad, buscan palancas, y no compiten, se diferencian. Ese es el punto central. No hace falta correr más rápido, hace falta correr en otra dirección. La mayoría se esfuerza por subir en una escalera que está apoyada en la pared equivocada, y cuanto más suben, más se alejan de una vida con libertad real, porque la libertad económica no nace de la cantidad de horas trabajadas, sino del tipo de decisiones que tomas, y ese tipo de decisiones jamás se enseñan en las rutas tradicionales. Por eso, el primer paso para salir de ese ciclo no es hacer más, es desaprender, desarmar la lógica con la que te enseñaron a ver el dinero, el trabajo y el futuro. Cuando dejas de ver la vida como una línea recta y empezás a verla como un sistema, te das cuenta de algo que cambia todo. La riqueza no es un destino, es una consecuencia, y la pobreza no es mala suerte, es resultado de un sistema diseñado para distraerte. Tu tarea no es correr más rápido dentro del sistema, tu tarea es salir del laberinto. El giro, la ruta que sí funciona en la economía actual y por qué tan pocos la aplican si la ruta tradicional quedó obsoleta. ¿Cuál es la alternativa real? No es un secreto, no es un truco, no es magia, es un enfoque que tienen en común emprendedores, inversores, creadores, profesionales de alto valor, y cualquier persona que logra prosperar incluso en épocas difíciles. Ese enfoque se resume en una idea simple: crear resultados que se multiplican sin necesitar multiplicar tu tiempo. Mientras el sistema tradicional te enseña a vender horas, la nueva economía te premia por construir activos, cosas que una vez creadas siguen generando valor, ingresos o reputación aunque vos no estés ahí. Un video bien hecho, un cliente satisfecho que recomienda a otros, un sistema de ventas automático, un skill valioso que se vuelve difícil de reemplazar, un capital invertido en el lugar correcto, un producto digital que se puede vender infinitas veces, una marca personal que abre puertas incluso cuando dormís. Eso es apalancamiento, eso es lo que la economía actual recompensa. El trabajador tradicional corre para mantenerse en el mismo lugar. La persona que crea activos construye piezas que empujan por ella incluso cuando descansa. Por eso, en lugar de preguntarte, ¿cómo gano más?, las personas que prosperan se preguntan, ¿qué puedo crear que siga trabajando incluso cuando yo no? Y acá viene el punto clave. La diferencia entre quien queda atrapado en la rueda y quien avanza no está en la suerte, ni en contactos, ni en talento natural. Está en la arquitectura mental. El que sigue el camino tradicional piensa en tareas. El que construye su propio camino piensa en sistemas. El tradicional busca seguridad. El que prospera busca control. El tradicional quiere certezas. El que avanza acepta el caos y lo usa a su favor.
Cuando entendés esto, dejas de admirar a la gente que tiene éxito como si fueran extraterrestres. Te das cuenta de que simplemente están construyendo en otro plano, jugando un juego diferente al resto, y lo más impactante es que ese juego está disponible para cualquiera, pero muy pocos lo juegan porque requiere algo incómodo: dejar de pensar como consumidor y empezar a pensar como creador. No importa si vendes servicios, productos, contenido o conocimiento. No importa si recién empezás o si ya llevas años trabajando. El cambio de mentalidad es el verdadero punto de inflexión, porque cuando tu enfoque ya no está en hacer más, sino en crear piezas que generan más, tu vida económica cambia para siempre. Esto no es teoría motivacional. Es como operan todos los que lograron romper el sistema tradicional sin heredar nada ni tener ventajas especiales. Y acá es donde entra la parte más potente del proceso. Si querés escalar tu vida económica, la realidad es esta: primero tenés que absorber, después aplicar, y después educarte estratégicamente. Es un orden que la mayoría ejecuta al revés, y por eso se estanca. Quieren educarse durante años sin mover un dedo, o quieren aplicar sin tener claridad básica, o absorben contenido sin intención real de usarlo. Para prosperar en la economía actual, el orden importa, y ahora vamos a desarmar cada etapa para que entiendas cómo funciona desde adentro. Las 3 etapas que cambian tu economía si las haces en el orden correcto. 1. Absorber, pero absorber con intención. No por impulso. La mayoría consume información como quien come snacks, sin pensar, sin estrategia y sin propósito. Ven cientos de videos, escuchan podcasts, leen hilos, pero nada cambia porque consumen para distraerse, no para transformarse. Absorber en esta nueva economía es lo contrario, es consumir menos, pero mejor. Es mirar contenido con una sola pregunta en mente: ¿qué de todo esto puedo usar en mi vida real? Cuando absorbes con intención, tu cerebro empieza a detectar patrones, conexiones y oportunidades. Dejas de escuchar ideas sueltas y empezás a ver mecanismos. Por ejemplo, ves cómo un diseñador vende plantillas y entendés que el negocio no es la plantilla, sino el sistema de ventas detrás. Escuchás a un emprendedor explicar cómo escala un servicio y entendés que la clave no es el servicio, sino la automatización. Ves cómo alguien gana visibilidad en redes y entendés que lo importante no es la cantidad de publicaciones, sino el tipo de posicionamiento. Absorber es la etapa donde ocurre la primera chispa, es donde se abre la puerta mental que nunca más se cierra, pero muchos se quedan acá para siempre, y ahí es donde mueren los sueños, en la teoría, en el consumo eterno, en la excusa de todavía estoy aprendiendo. Absorber sin acción te hace sentir inteligente, pero no te mueve ni un milímetro. Por eso viene la etapa que define a los que avanzan. 2. Aplicar, la etapa que incomoda, pero te separa del 99%. Aplicar es feo al principio, es confuso, da miedo, es imperfecto, pero es la única manera de convertir conocimiento en progreso real. La mayoría no aplica por temor a 3 cosas: verse principiante, cometer errores, no tener resultados inmediatos. Pero lo que no ven es que la aplicación es un filtro natural. Solo quien se atreve a tomar acción empieza a recibir información que no existe en los libros ni en los tutoriales. Cuando aplicas, descubrís cosas que nadie explica, que funciona en tu contexto, que no funciona para vos, dónde están tus fortalezas reales, y cuáles son las palancas que te conviene accionar. Aplicar no significa hacer algo perfecto. Aplicar significa moverte, crear una primera versión, hacer una prueba, publicar algo, cobrar aunque sea poco, vender antes de sentirte listo, mandar un mensaje, abrir un proyecto piloto. La acción imperfecta siempre supera a la intención perfecta. Y hay algo más poderoso todavía: la aplicación acelera el aprendizaje mucho más que la teoría. Te hace aprender en días lo que otros tardan años. Por eso, quienes aplican aunque sea con miedo, avanzan 1000 veces más que quienes estudian sin parar. 3. Educarse estratégicamente, aprender después de actuar, no antes. Esta es la etapa que el sistema tradicional coloca al principio, y por eso la mayoría se queda atrapada. La educación estratégica no es saber más,
sino saber lo que necesitas exactamente en el momento en que lo necesitas. Cuando ya absorbiste y aplicaste, aparece algo fundamental: contexto propio. Ya no aprendes desde la teoría, sino desde la experiencia. Eso cambia por completo el tipo de educación que buscaste. Ya no te interesan explicaciones eternas, buscas soluciones específicas, entendés que conceptos son irrelevantes, y sabes en qué vale la pena invertir tiempo, dinero o energía. Ahí la educación se vuelve una herramienta de precisión, no un entretenimiento. Aprendes más rápido, retenés más, y aplicás con una claridad que no tenías antes. Educarte después de hacer es la fórmula que usan quienes realmente escalan. Primero generan movimiento, y después perfeccionan. Primero descubren el terreno real, y después eligen qué mapa usar. Primero viven, y después optimizan. Es exactamente lo contrario a lo que enseña el sistema tradicional, y por eso funciona. El cierre, cuando entendés el juego cambia cuando completas las 3 etapas en el orden correcto: absorber, aplicar, educarte estratégicamente. Empezás a ver algo que antes no era visible, una especie de capa escondida en la economía, un nivel que siempre estuvo ahí, pero que nunca te mostraron porque el camino tradicional no te deja verlo. Ese nivel funciona con otras reglas, reglas que favorecen al que construye, no al que repite, al que piensa, no al que solo ejecuta, al que se adapta rápido, no al que intenta sostener un sistema viejo que ya colapsó. Y cuando empezás a jugar desde esa lógica, notas cambios muy concretos. Tu tiempo deja de sentirse escaso, tu esfuerzo empieza a multiplicarse, tu dinero empieza a tener dirección, no solo destino. Tu trabajo deja de ser una obligación y se vuelve una herramienta. Tu identidad cambia, ya no es alguien que busca oportunidades, sino alguien que las crea. La trampa del sistema tradicional es hacerte creer que estás progresando solo porque estás ocupado. El nuevo enfoque te muestra que progresas cuando lo que haces genera impacto más allá de vos. Ahí entendés que riqueza no es tener más, sino producir más con menos desgaste, que libertad no es trabajar poco, sino trabajar en lo que construye futuro, que éxito no es acumular logros, sino crear estructuras que siguen funcionando aunque vos te frenes. Y lo más transformador es esto: tu vida económica cambia en el momento exacto en que dejas de reaccionar y empezás a diseñar. Diseñar tu día, diseñar tus ingresos, diseñar tu aprendizaje, diseñar tus sistemas, diseñar tu identidad económica. No tenés que ser genio, no tenés que ser experto, no tenés que nacer en el lugar correcto ni conocer a la gente correcta. Solo necesitas, de verdad, salir del piloto automático. El resto se construye paso a paso, capa por capa. Absorbes para abrir la mente, aplicás para descubrir tu camino real, y te educás estratégicamente para escalarlo. Cuando seguís esa secuencia, lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable, porque el éxito no llega de golpe, se vuelve la consecuencia lógica de un proceso bien diseñado, y ahí entendés algo que lo cambia todo. No tenías un problema de capacidad, tenías un problema de enfoque. Cuando cambias el enfoque, cambia tu economía. Cuando cambia tu economía, cambia tu vida. Y cuando cambia tu vida, entendés que nunca estuviste destinado a seguir la ruta tradicional. Simplemente necesitabas un mapa nuevo. Este es ese mapa, y ahora te toca caminarlo.